en Mateo, en el capítulo 16, los versículos 16 al 18. Tú eres, dijo Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, cuando dejamos que realmente Cristo sea la roca, la iglesia va a crecer de una manera que el Hades no va a poder. Es decir, la muerte, lo oculto, lo que no podemos ver, lo que pueda venir, no va a poder en contra de la iglesia, porque está edificada sobre la roca. Me gustaría que pensáramos en esto y pensáramos en el crecimiento de la iglesia que se desarrolla en Cristo. Porque muchas veces la iglesia puede crecer, y este es el segundo aspecto que me gustaría que viéramos en esta reflexión. La iglesia puede crecer de una forma insana, de una forma inadecuada, sin estar edificada sobre la roca, sino sobre otros basamentos, sobre otros fundamentos. Muchas veces pudiera ser que incluso nos enfoquemos en el crecimiento de la iglesia. Luego hablaremos un poco de esto. Pero lo importante en sí, fijaros, no es el crecimiento de la iglesia, sino el hecho de estar en Cristo, de vivir sus propósitos. Y eso dará paso a una serie de cosas que son importantes. Sabemos que como cristianos hemos nacido de nuevo, ¿sí o no? Cuando uno dice que es cristiano, yo me acuerdo de un profesor que tenía en el seminario, incluso antes, cuando escuchaba su testimonio, porque él era sacerdote de la Iglesia Católica, al final él tuvo una experiencia muy personal con el Señor y se convirtió, narra su conversión, hizo grabaciones que circularon por todo el mundo que se titulaban algo así como del monasterio al ministerio, porque comenzó a servir al Señor, y este era José Borrás, no sé si habéis oído hablar de él. Yo estuve pastoreando la iglesia donde él fue pastor, y además lo tuve como director del seminario donde yo estudié. Estuve tanto tiempo con él, a pesar de estar luego en otros lugares, que terminé cerca de él en el sentido de que me tocó incluso pues estar ayudándole en los últimos momentos de su vida, porque partió con el Señor y fue un tiempo también complicado en el que tuve el privilegio de estar cerca de él, ¿no? Y él hablaba un poco de lo que significaba ser cristiano, diciendo eso, diciendo que un cristiano se ha nacido en Cristo, igual que un español se ha nacido en España, o el argentino se ha nacido en Argentina, dice, pues un cristiano tiene que nacer en Cristo. Y si ha habido ese nuevo nacimiento, también tiene que haber un crecimiento. Y ese crecimiento veíamos cuando meditamos el domingo pasado que es de forma natural, porque uno es cristiano y crece como cristiano. Pero pudiera ser, como vamos ahora a reflexionar, que nos apartemos de la base de nuestro crecimiento y entremos en un tipo de crecimiento insano. Como cristianos debe de haber una característica en nuestras vidas que señalen a quién. ¿Cuáles son las características de nuestra vida y a quién tiene que señalar? Bueno, las características, la palabra de Dios nos las expresa muy bien y tiene que señalar a Cristo. Que Cristo se tiene que notar en nosotros. Un perro, por lo menos hasta donde yo sé, un perro no puede hablar, ¿no? Un perro ladra, es su naturaleza. Es verdad que con las personas a veces nos encontramos cosas extrañas, porque hay personas que a veces parece que ladran. Y es interesante ver que Dios nos ha creado para desarrollarnos de una manera determinada, pero al hombre le ha dado una libertad para decidir. Recuerdo una vez hablando al poeta Antonio Gala, que él decía que el único ser que puede cambiar su naturaleza es el hombre. Decía él, porque un tigre
Un tigre no se puede destigresar. ¿Cuántos niños estoy viendo pasando? Hoy han cundido. Hablando de crecimiento, han crecido de pronto los niños. Se van al parque. Un tigre no se puede destigresar, un león no se puede desleonizar, pero sin embargo el hombre se puede deshumanizar. Y muchas veces hablamos de esto y vemos la realidad de cómo Dios, habiendo creado al ser humano a su imagen y semejanza, con unos propósitos determinados, vemos cómo el hombre se puede deshumanizar y hacer algo que es contrario a lo que realmente tiene que ver con la creación y los propósitos de Dios. Un creyente ha de crecer de manera a la que corresponde a un hijo de Dios. ¿Cómo crecemos en las cosas de Dios? En 1 de Pedro, en el capítulo 2, versículos 1 y 3, 1 de Pedro 2, 1 y 3, yo espero que lo busquéis. Tenemos que acostumbrar a buscar los textos. Estamos acostumbrados a verlo todo en pantalla. Y el día que nos falte la pantalla vamos a decir dónde estamos. 1 de Pedro 2, 1 al 3, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todo lo que daña, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El crecimiento, me gustaría señalar aquí alguna cuestión en pantalla ahora sí. El crecimiento, y quizás esto no lo veáis raro, el crecimiento no es el propósito de Dios. ¿O me estoy equivocando yo? ¿El propósito de Dios es el crecimiento? Qué callado veo. Es una pregunta profunda. Pero no tanto. En realidad no es el propósito de Dios el crecimiento. A veces cuando hablamos de que hay problemas, que iglesias que no crecen o vidas que se quedan un poco como niños espirituales, enfatizamos mucho el tema que tiene que ver con el crecimiento. Pero el problema no está en sí en el crecimiento, sino en la enfermedad que está creando ese problema de falta de crecimiento. Porque se puede crecer de muchas maneras. Ya lo veíamos la otra vez cuando estábamos hablando un poco de todo esto. Pero Dios lo que quiere es que vayamos a un propósito. El propósito para el que nos ha creado, que tiene que ver con Cristo. Y evidentemente cuando uno ha nacido en Cristo, crece. El propósito para mí no es que una persona crezca, o cuando tienes un hijo, es que es otra serie de cosas que puede alcanzar, porque tiene que crecer. Y si no crece, hay un problema que hay que atajarlo. No le voy a tirar del brazo, sino que hay que ir al problema que existe. Crecimiento es así el resultado de una vida que está llena de Dios, de una vida que está en la presencia de Dios. Y no podemos nosotros limitar ese crecimiento. Cuando estamos en el Señor, Dios nos da crecimiento. El problema es cuando tomamos leche. ¿Os habéis dado cuenta del consejo del apóstol Pedro, en este caso, cuando escribía esta carta? Dice que se deseche todo lo malo y que como niños recién nacidos busquemos la leche espiritual. Esa leche espiritual, ¿cómo tiene que ser? Desnatada, entera, semidesnatada, de vaca. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo dice el apóstol que tiene que ser? No adulterada. ¿Y la leche adulterada cuál es? La leche que se le ha añadido algo. La leche que no es pura. La leche que puede incluso dañarnos. Cuando estamos diciendo o estamos intentando vivir una vida en Cristo, añadiendo
lo que aquí ha señalado el apóstol: engaño, malicia, hipocresía, envidias, y no somos capaces de buscar lo que Dios quiere, entonces estamos teniendo ese problema que indicaba. Y pudiera ser que nos convirtamos, y de ahí el título que daba esta reflexión, en iglesias bonsai. A veces nos encontramos con creyentes que son como creyentes bonsai, iglesias que son como iglesias bonsai. ¿Sabéis lo que es un bonsai? ¿Sí? ¿Qué es un bonsai? Un árbol en miniatura, decía Cristina, una planta pequeñita. Es un nombre que viene del japonés. Y literalmente lo que significa es árbol en bandeja. Árbol en bandeja. Pero ¿cómo se puede tener un árbol en una bandeja? Pues eso es un bonsai. ¿Y qué es un bonsai? Efectivamente, una planta pequeñita. Una planta que es tratada para que no crezca lo suficiente. Se tiene que podar de una forma determinada, tiene que ponerse una cantidad de tierra, tiene que tener un recipiente que le impida con unas restricciones. Es un árbol que puedes llevar en una mano. Y así hay personas que quieren tener la vida de Dios en sus manos, la iglesia en sus manos, y llevarla por donde ellos quieren, decidir las cosas de Dios por ellos mismos. Personas, incluso a veces líderes, incluso podríamos decir hasta pastores, que se acostumbran a tener una iglesia bonsai. Una iglesia bonsai, lo que pasa en una iglesia bonsai es la consecuencia de la obra humana, de las restricciones, de las limitaciones. Incluso puede ser que sea bonita, que alcance un prestigio además en la misma sociedad o en el mismo barrio. Pero será algo decorativo. Porque un bonsai es algo decorativo. ¿Habéis visto un naranjo bonsai? Las naranjas que da. Si tú te tienes que alimentar de esas naranjas, no es productivo, no es para alimentarse, no es para vivir, es una decoración. Y tristemente hay hermanos que tienen la iglesia y las vidas como cristianos como una decoración. Ya puedes buscar que crezca. ¿Cómo va a crecer? Si está en la bandeja, si está en tus manos, si está restringida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es evidente. Pero a veces nos hemos acostumbrado incluso a ser jardineros de bonsai. Un pastor que estaba un tanto frustrado decía: la mayoría de nuestros miembros dicen que están felices con el compañerismo íntimo de nuestra pequeña iglesia. Así podemos conocernos por nombre. Además, yo intenté que esta situación cambiara. Cuando dejaba alguna sugerencia para crecer, me decían: ya probamos eso, no dio resultados. O bien, cuando recomiendo otra cosa, me dicen: aquí solemos hacerlo de otra manera. Es decir, que tampoco es así. Y el hombre ya frustrado decía: pues si no puedo hacer algo porque nunca se hizo, y tampoco puedo hacer aquello que ya se hizo porque dicen que no funcionó, ¿qué se puede hacer? Ser algo decorativo. Y sabéis, cuando uno se frustra en estas situaciones, uno puede llegar a un punto en el que dice: bueno, no hay nada que hacer. Y se acomoda. ¿Y a qué se acomoda? Pues a eso, a quedar bien. El otro día os comentaba algo que tenía que ver con aquel pastor que decía pues eso, que ya se había conformado a tener una iglesia, un grupo de personas, estaba más o menos contentos con él, estaba la cosa bien, y con todos los problemas que ya tenían ellos en sus vidas, ¿para qué tener más personas? Dice: al fin y al cabo, ¿qué tiene de extraordinario el crecimiento de una iglesia? La única razón por la que los pastores se entusiasman sobre el tema es la de alimentar su ego.
quieren ver sus nombres en los boletines de informe de la asociación. Bueno, a mí no me interesan los números, me interesa la calidad, decía este pastor, o este líder, no sé de quién era. Conozco a todos en mi iglesia. Si se unieran más personas, tendría que sacrificar ese contacto personal con cada miembro. Ahora visito a los enfermos, entierro a los muertos y caso a los enamorados. Soy bien respetado en mi comunidad, que más quiero. La situación de una iglesia que vive de esta manera es contrario a lo que Dios quiere. No podemos jugar a ser iglesia, a tener iglesita, a tener un tiempo simplemente el domingo y a veces ni eso. Es que no es eso, es que es vivir la vida en Cristo. No podemos, cuando Pablo hablaba de la leche espiritual, estaba dando a entender, hombre, ya que tomáis leche que no esté adulterada, porque para todo lo que estáis tomando no es lo adecuado. Pero él también decía, pero dejad ya la leche y empezar a tomar cosas sólidas y a hacer frente a los problemas de la vida y a crecer, no como un arbolito pequeño, sino en el horizonte de donde Dios os pone para tener fruto y donde Dios va a hacer su obra en medio de vosotros. No podemos estar toda la vida en una clase de preescolar. ¿Os imagináis? Yo ahí sentadito en la clase de preescolar todo el tiempo. Implica afrontar la realidad de este mundo, viendo los problemas que existen y siendo valientes para hacer la voluntad de Dios. La cruz nos habla de ese carácter también de Cristo. El carácter de la iglesia que crece es el carácter de Cristo. La cruz, ¿recordáis? Dos palos. Uno, vertical, nos habla de nuestra relación con Dios. Otro, horizontal, nos habla de nuestra de nuestra relación con nuestros hermanos. El vertical tiene que ver con nuestra relación, tiene que ver con buscar de Él, de leer su palabra, esa relación con Él. Pero no podemos vivir en Cristo sin tener una relación con nuestro prójimo, sin compartir la palabra con otros, sin estar apoyándonos mutuamente. Porque ser iglesia significa eso, y Cristo nos mostró que esta era la manera en la que teníamos que vivir. No podemos entonces quedarnos simplemente enfatizando el síntoma, si no crecemos, porque si no crecemos hay un síntoma de que pasa algo. Hay que atender la enfermedad, el problema, y arreglarlo. Y eso significa buscar que Dios haga su obra en medio de nosotros. La iglesia que tiene el carácter de Cristo es una iglesia que crece. Porque es lo natural. Porque los cristianos crecemos, compartimos. Un cristiano no es alguien que se queda simplemente en un rincón orando y leyendo la Biblia, sino que vive en medio del mundo. Dios nos ha enviado al mundo para compartir su palabra, para ser sal, para ser luz. Y eso a veces nos afecta. Nos atropella también el pecado de este mundo. Pero ahí está el sentido de iglesia. El sentido de ser una familia que se apoya, que se quiere, que comparte y que hace frente a un mundo que necesita ver una respuesta de parte de Dios. Efectivamente, como hablábamos, el crecimiento no es algo que logremos nosotros, es algo que Dios nos da cuando vivimos en Él, cuando Él es la roca, cuando estamos basados en Él. A veces queremos ayudar a Dios a crecer, a que crezcamos, a hacer las cosas de otra manera para que crezcamos y no, nos equivocamos. Es Cristo. Él es la base. Es hacer su voluntad. No podemos ayudar a Dios si es Dios quien nos ayuda a nosotros. Cuando entendemos todo esto, cuando entendemos que Dios no necesita nuestro trabajo, que Dios no nos necesita a nosotros, que Dios no necesita nuestras ofrendas,
que Dios no necesita nuestras habilidades, que somos nosotros los que le necesitamos a Él. Y cuando lo tenemos a Él, entonces respondemos con todo eso, que tiene que ver con un crecimiento normal en Cristo, dándonos a los demás, dándonos a Él, buscando que nuestra vida día a día vaya creciendo en santidad, porque es el proceso que es necesario. Y no nos equivocaremos, pero nos levantaremos en Cristo. Y no haciéndose, dice la palabra, de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, nos está hablando, ya comentamos este texto, no voy a entrar ahora, de la importancia de crecer con el crecimiento que da Dios. Si el Señor no edificare la casa, ¿qué dice el texto? En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, no guarda la ciudad, vano vela la guardia. Tiene que estar el Señor guiándonos en todo ello. A veces no nos lo creemos. Abraham fue un buen hombre, ¿no? ¿Os acordáis de Abraham? De la historia de Abraham. Fue un patriarca y fue un hombre de fe, ¿no? ¿O no? Un hombre de fe. Pero Abraham también se equivocaba. Quiso ayudar a Dios. Porque Dios le dio la promesa de ¿qué? De tener no solamente un hijo, sino un gran pueblo. Iba a tener una gran descendencia que ni siquiera se podía contar. Y cuando se lo dice a su mujer se reía. Si no tenemos ni un hijo, la edad que tenemos ya. Pero es la promesa que me ha dado Dios, de que tendremos una gran descendencia. Claro. Ahí podemos ver a Abraham y a Sara, es que no lo haces bien, eres muy mayor, es que no sé qué, es que esto no funciona. Y Abraham quiere ayudar a Dios. Y se va al final, ¿con quién? ¿Os acordáis? Con la esclava de Sara. Y con Agar, tiene relaciones y tiene un hijo. Hay crecimiento, tiene un hijo. ¿Recordáis cómo se llamaba el hijo? Ismael. Eso fue crecimiento. Sí, fue crecimiento, porque ahí surgió un pueblo. Pero no fue el crecimiento de la promesa. Y los ismaelitas tienen muchos problemas. Y Dios tuvo que tratar todo eso. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Y en el propósito de Dios, cuando las cosas se hacen y Dios está ahí en medio, en su propósito se va a dar todo lo que es necesario. Y surgiría Isaac, el hijo de la promesa, y de ahí surgiría un gran pueblo. Y hermanos, cuando estamos confiando en las promesas de Dios, pues estamos desarrollándonos entonces como Dios quiere. Quisiera terminar con esta parte. Tenemos, ya lo decía de alguna manera también el domingo pasado, tenemos que estar viviendo amando a Cristo. Lo importante para que se dé en nosotros ese carácter de Cristo es que estemos pegados a Él, que estemos enamorados de Él, no de lo que nosotros tengamos o lo que nosotros podamos conseguir. Os comentaba antes cuando hablábamos de la ofrenda que hubo dos momentos, no dije eso, pero dije que lo iba a decir ahora. Hubo varios momentos en los cuales se contó cuántas personas tenía Israel para hacer frente a todo el mundo. Uno de esos momentos Dios mandó que se hiciera y tenía que ver con la defensa y el propósito de cuidar al pueblo. Y se contaron cuánto era y eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Lo digo eso porque hay personas que dicen, oye, no se puede contar cuántos somos, porque Dios nos puede castigar. No es eso, no es eso. Es cuando se hace de una forma inadecuada, porque cuando se contó, digamos, las personas, el poder que había para hacer frente a un pueblo, Dios bendijo porque además Dios guió a ellos. Pero en otra parte, en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, dice la Escritura que David se llenó de orgullo y quiso de alguna forma pavonearse, ¿no? Que rey grande soy. Venga, contad todos los que somos, que vamos a machacarlos a todos. ¿Y sabéis lo que pasó? En este caso podemos decir no hubo crecimiento, hubo una plaga, una serie de problemas, y ahí donde entra pues restauración,
hubo un arrepentimiento, hubo problemas, fue sanado por el Señor, se levantó aquel altar que estábamos comentando, donde David ofrendó y no quiso recibir simplemente algo de manera gratuita, sino que quiso hacerlo de forma sacrificial. ¿Por qué? Porque es importante hacer las cosas también porque amamos a Dios. No son normas. No es ahora voy a levantar un altar, ahora voy a venir tantas veces a la iglesia para que Dios me bendiga. Si no está tu corazón en el corazón de Dios, si no lates el ritmo que Dios quiere, si no dejas que Dios haga su obra en tu vida, si no le pides perdón a Dios cuando pecas, si no caminas conforme a lo que Dios quiere, lo demás no va a significar un crecimiento sano. Hemos hablado de la importancia de crecer de forma natural como cristianos, pero hay un aspecto más, y es poder crecer de forma sobrenatural como cristianos, dejando que Dios intervenga en todas las situaciones que hay en estos momentos, de una forma que nosotros ni siquiera quizás podríamos esperar. No son, en este caso, nuestras acciones, nuestro censo, nuestro número de personas, la cantidad, es una cuestión de estar en las manos de Dios. Los discípulos vieron milagros increíbles y yo creo que cada día vemos milagros de Dios en nuestras vidas, si estamos dispuestos a abrir nuestros ojos y ver su obra de amor en nosotros. Pero lo vieron los discípulos y lo vemos nosotros cuando hay una relación con Él de amor. Cuando Pedro quería servir al Señor, Jesús simplemente le hizo 3 preguntas. La misma pregunta 3 veces. Reflexionaremos otro día en esto porque ahora no hay tiempo. Porque esas 3 veces con la misma pregunta tienen implicaciones distintas. Pero cuando Pedro estaba dispuesto a servirle, Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Segunda pregunta, otra vez. Señor, tú sabes que sí. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y él siempre diciendo que le amaba. Y ahí es que Pedro se puso a llorar y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y tú sabes que te amo, pero esa respuesta que hay, ahora no nos paramos para explicar, pero Pedro estaba diciendo: tú sabes que te amo de una forma limitada. Empieza reconociendo eso y empieza a crecer. Hermanos, si estamos dispuestos a vivir de esa forma, como Dios quiere, con el carácter de Cristo, tendremos que experimentar, tendremos que buscar ser personas que viven de una manera sobrenatural, porque Cristo está en nosotros. Y tendremos que estar dispuestos a dejar de ser una iglesia mensal y meternos en la aventura del bosque de este mundo y darnos cuenta que Dios es poderoso y Dios va a hacer su obra. ¿Amén? Vamos a alabar a Dios y vamos a hacerlo con una actitud de ponernos en Él y decir: Señor, tú eres la roca, es en ti, es en ti. No quiero dar pasos según mis recursos, según mis sabidurías, según lo que yo tengo.